Continuamos con más información porque 12 gobernadores del Partido Acción Nacional, respaldados por su dirigencia nacional, rechazaron la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de superditar el mecanismo de coordinación en materia de seguridad a la figura de los llamados coordinadores estatales o superdelegados, también conocidos exactamente pues como superdelegados. Para conocer más de este tema, damos la bienvenida al estudio a Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es exconsejero del Instituto Federal Electoral y decano de la Escuela de Gobierno y Transformación del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Blanca, Héctor, un bienvenido. placer. Maestro, muchas gracias. ¿Se ataca el federalismo con esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador? A ver, yo creo que ahí es en donde está. Qué bueno que lo pones así, Blanca, porque el tema no es un berrinche de los gobernadores. El tema es qué concepción de federalismo va a prevalecer durante el próximo gobierno y cómo se va a impulsar este trabajo. Lo que los gobernadores dicen es que finalmente hay áreas de toma de decisión en los estados que corresponden a las autoridades locales. Alfaro fue muy claro en sus discursos al respecto. Y la figura del superdelegado, bueno, genera de suyo una pequeña intromisión en lo local. ¿Por qué no? Porque dicen los miembros del nuevo gobierno que lo que realmente está ocurriendo es que en lugar de tener muchos delegados, uno para cada Secretaría de Estado, va a haber uno solo. Bueno, hasta ahí todo es correcto, pero cuando eso se pone en una ley y cuando en la ley se le da atribuciones al superdelegado de tomar ciertas decisiones, de estar en los consejos de seguridad, en los comités de seguridad, cuando están tomando decisiones, cuando van a controlar varios elementos, el gobernador dice, a ver, ojo, aquí mi constitución y mi ley dice hasta dónde debo llegar y cómo se debe hacer. Y eso es lo que un poco se puso en tres actos. Primero, el desplegado de los gobernadores panistas. Segundo, en el discurso de Alfaro desde Jalisco, que fue un posicionamiento completo. Y tercero, en el anuncio de que el PAN y el PRI juntos irán a la Suprema Corte a reclamar la inconstitucionalidad de los delegados. No los delegados como tal, sino las funciones que se les están dando. Y eso, bueno, pues sí, pone la atención, bueno, qué tipo de federalismo vamos a tener en esta nueva etapa llamada Cuarta Transformación. Claro. Ahora, mientras estaba esa discusión, aparece el senador Félix Salgado Macedonio diciendo, desde aquí, señores, podemos meterlos en orden. Palabras más, palabras menos, desapareciendo poderes. ¿Esto podría existir? ¿Tiene facultades? ¿Está en el tablero político una solución de ese tipo? A ver, déjame. Es que seguramente nuestra audiencia, que es mucho más joven que yo, hay de todo, no recuerda lo que significaba la desaparición de poderes en México. La desaparición de poderes es una figura que está desde la Constitución de 1917 y es en efecto una posibilidad. ¿Qué significa? Cuando en algún estado desaparecen los poderes, quiere decir que el gobernador es incapaz de tomar decisiones, que la violencia o situaciones generaron falta de autoridad, vacíos de poder, que el Congreso local no puede actuar y que el Poder Legislativo no tiene formas de poder actuar. Entonces se decreta la desaparición de poderes. Y esa figura se utilizó muchas veces durante el siglo XX para que los presidentes en turno quitaran a los gobernadores incómodos, aun cuando pertenecieran a sus mismos partidos. El caso más reciente fue el gobierno de Luis Echeverría, en donde dos gobernadores de Hidalgo y de Guerrero fueron destituidos. Se declaró de desaparición de poderes y entonces lo que ocurría era que el presidente decía, yo propongo que el Senado disponga, yo propongo a fulano de tal, el Senado decía tal. Bueno, esa figura en 75 fue el último año en que se utilizó, pero generó tal bronca política al interior del PRI y entre los gobernadores que el presidente López Portillo emitió una ley para regular la aplicación del artículo 76 constitucional justamente sobre eso. Y ahí se dijo muy claramente, sí, el Senado puede declarar la desaparición de poderes, pero tienen que pasar estas cosas. Desaparición de poderes es que ningún poder en el Estado está vigente.
No que el gobernador toma una decisión, sino que ningún gobernador está diciendo. Por lo tanto, Félix Salgado Macedonio, cuando saca esa figura que quedó añeja, quedó en el pasado desde 75, justamente porque siempre se encontraron mecanismos políticos para resolver las controversias entre el gobierno y los gobiernos de los estados. Regresar a esa etapa en donde desde el centro se decide quién debe gobernar porque no está de acuerdo con el presidente de la República, pues sí es lanzarnos siglos atrás en la historia de la evolución democrática de nuestro país. Me parece que fue una declaración muy desafortunada, me parece que sí ponen alertas a los gobernadores de los estados. Los gobernadores de los estados saben perfectamente que bueno, hay una presión muy clara cuando el presidente de la República dice una cosa y ellos piensan de otra manera. Pero para eso se generan puentes y formas de comunicación. Ojalá los delegados fueran eso, un puente de claridad y de diálogo entre el presidente de la República y los estados de la República, no una amenaza a cuál podría ser el desempeño de un gobernador si no está de acuerdo con el presidente. Exconsejero, por último, preguntarle, incluso los gobernadores decían que ellos iban a ser unos meros invitados, por ejemplo, en materia de seguridad, con esta implementación de los superdelegados. ¿Esto puede ser así? Es que lo que ocurrió fue que la ley de el proyecto de seguridad sí ponía a los superdelegados con un papel predominante, se obligaba, bueno, se dice que en todos los estados de la República va a haber reuniones todos los días de seguridad y demás, y que podría asistir el gobernador o su gente como invitados, cuando justamente lo que los gobernadores dicen, no, a ver, la seguridad es una responsabilidad del gobernador y de los poderes del Estado. No podemos ser invitados tenemos que ser partícipes de. Y eso es un poco la conflictiva que se ha generado en estos días, que ojalá se desarrolle. Bueno, de alguna manera ya el presidente electo dice que habrá una consulta sobre la Guardia Nacional, seguridad, y que seguramente se pondrán otras consultas en este sentido que podrían aliviar un poco esta tensión que se generó desde mi punto de vista de una manera innecesaria y que sí levanta alarmas sobre el concepto de federalismo que tendrá la Cuarta Transformación.